Buenos días, gente, ya estamos por aquí un día más en Casa de Acuarios 4K, nuevo vídeo. Y en el vídeo de hoy tenemos cositas que comentaros. Lo primero de todo, feliz año 2023 a todos. El sexto año de nuestra... ¿El sexto año? Sí, comenzamos ya el sexto año de nuestra era acuariófila aquí en YouTube. Con todos vosotros, muchas gracias a los presentes, a los nuevos, a los viejos y a los que lleváis aquí desde el primer día en ese mes de enero del año 2017, que creo que empezamos. Yo, como siempre, ya veis la voz que tengo, empiezo el año en la mierda. Y no es porque me fuese de fiesta en Nochevieja, es porque, mirad, acabo de llegar a casa y mirad lo que me he encontrado. Toma, positivazo ahí en COVID. Así que nada, llevo desde el día 31 un poquito malo. Pero bueno, hoy no gritaré mucho porque no tengo la garganta para gritar. Pero vamos, que tampoco es mal de morirse. Así que nada, comenzamos este resumen por este acuario de aquí. Porque, bueno, espérate, ¿tenía que comentar más cosas? Estoy pensando así. Creo que no me dejo nada del tintero. Seguramente se me olvida un montón de cosas. Dije en el directo que hicimos el día 30 que quería hacer uno en directo el día 31, pero ya me levanté un poquito así con fiebre y tal y dije, pues no me apetece. Y por eso no hice directo. Así que nada más que eso. Vamos a comenzar el resumen. En este día, estoy grabando a día 3, si no me equivoco. He salido a trabajar, me he hecho una PCR, madre mía, como se la haya pegado las del trabajo, me matan. Bueno, vamos a empezar el resumen por aquí, por este acuario. No sé cuánto va a durar porque, insisto, tengo la garganta en la mierda. Alguitas, nos están saliendo algas típicas del ciclado, un poquito de filamentosa esta que la tocas y se deshace, cositas así, pero bueno, las plantas van creciendo bien, así que no importa. Las rótalas, como veis, la orange, mirad si nos acercamos un poquito, ahí se ven un poquito esas algas que han salido, que son así un poquito asquerosas, pero vamos, están las plantitas a tope de burbujeo y tal, así que ni tan mal. Y lo demás, pues bueno, se tiene que estabilizar este acuario y a ver cómo va quedando. La verdad es que yo estoy bastante contento como va el acuario. Esto es algo normal, que salgan ciertas algas hasta que se vayan estabilizando parámetros, hasta que el sustrato vaya dejando liberar esos nutrientes que libera los primeros días. Mucho más no voy a hacer, la verdad. He hecho de momento un cambio a la semana. Ayer, por cierto, me tuvo que ayudar con los cambios de agua Lorena, porque yo ayer me estaba muriendo y nada, los estuvimos haciendo y ya está, hoy se han quedado más o menos decentes. Esta semana, en vez de solo un cambio de agua que le he hecho en una semana, le voy a hacer 2 semanas para equilibrar un poquito los parámetros, que es lo recomendable, y ya está, 2-3 cambios de agua así en acuarios de altos requerimientos al principio, es lo suyo, pero poco más. Tengo otro problema, esta pipa, ¿vale? Esta pipa con este skimmer de superficie me está generando un problema, y es que si pongo el filtro a máxima potencia, no funciona. No funciona porque absorbe demasiado aire. Este filtro es bueno porque elimina, o sea, retira el aire bastante rápido y bastante eficiente dentro de la canasta, pero estos skimmers con esta entrada tan reducida, pues no son nada recomendables porque te puede entrar aire y decebar un filtro si no es tan bueno como este. Entonces, probablemente le quitemos esa pipa, le pongamos la pipa normal y funcionaremos con un skimmer interno de toda la vida de Dios, que es lo más seguro para este tipo de proyectos. Y ya está. Cosas, probablemente me compre un Twistar, un Dr. Chihiros para meter dentro, para que, bueno, pues lo típico, para que nos ayude a neutralizar esas esporas de las alguitas y tal. Y ya está, poco más. Vida voy a meter dentro muy poquito en cuanto se asienten todas las plantas japónicas, carinas japónicas, y luego ya el cardumen de Amandae, de Tetramandae, que son preciosos esos peces. Vale, vamos a cortar, bebo agua y seguimos con el siguiente acuario. Bueno, mirad, tenemos aquí a estos bicharracos, están creciendo bastante bien. Les estoy echando un poquito de comida ahora, ¿vale? Pero tampoco quiero que crezcan excesivamente, porque en primavera quiero preparar ya para llevármelos allá al estanque, porque ya sabéis que esa va a ser su casa definitiva. No me lo llevo ahora en invierno porque va a ser un cambio muy brusco, pasar de 14 grados a temperaturas de 2, 3, 4 grados que va a tener esa agua. Entonces quiero esperar a la primavera para hacer ese cambio y que los peces, sobre todo, pues estén mucho mejor. Pero bueno, dentro de lo que cabe, los peces están bastante bien, se les ve bastante sanotes, están creciendo además, o sea que ni tan mal. Mirad cómo comen estos glotones, y ya lo digo, esta es la única comida que de momento les he hecho, porque es la única que tengo de peces de agua fría, y les encanta, esta Diana Insect Superfood. Muy buena, sí señor, la estoy probando y la verdad es que, oye, ni tan mal, los peces sanotes. Vamos a seguir. Bueno, en este acuariete, ¿vale? El Gambario de la cocina, ¿sabéis que tengo sospechas del prefiltro metálico que pusimos? Tengo sospechas porque me está saliendo, aparte de la alga esta de ciervo, un poquito de alga pincel, y eso sumado a la muerte de las gambas,
me puede indicar presencia de metales, ¿eh? Voy a tener que sacarlo, de hecho esta semana lo vamos a sacar y lo voy a comprobar seriamente para ver qué pasa. Por lo demás, la semana pasada ya os mostramos cómo le metimos una buena poda a este acuario y las plantas de atrás, pues ya lo estáis viendo, todavía no han crecido nada, absolutamente, están sacando ahora los tallos nuevos y hay que tener paciencia, a ver si se estabiliza esto. Lo que voy a hacer ya esta semana, urgente, hoy no lo hago porque estoy un poco reventado, es sacar este prefiltro y ver qué hay ahí. Como tenga un solo rastro de óxido o vea un poquito de corrosión en el metal, eso hay que corregirlo urgente porque podemos tener aquí un problema bastante grave, quedarnos sin gambas o algo, porque es muy raro que en este acuario se me estén muriendo las gambas, mientras que en el holandés, con un ram y todo, estén criando. Ayer vi crías, con el mismo abono, mismo tal, entonces es raro y tengo que ver de dónde sale el problema. Es ir descartando cosas. Cuando descarte esto, pues descartar el abono y ya está. Aún así, ya lo dije en el resumen semanal pasado, tengo proyectado un gambarite específico para estas y va a ser donde se van a ir. En cuanto las saque de aquí y decida qué hacer con este proyecto, que va a seguir obviamente, pues pondremos una skimmer, una pipeta con skimmer y ya está, para solucionar sobre todo estos problemas, que esto es un desastre desde que empezó este acuario. Tengo que limpiar también el filtro, que ya le va tocando, entonces también cuando el filtro ya tiene algo más de suciedad, los acuarios es normal que generen un poquito de biofilm, pero nada del otro mundo. Vamos a seguir. Bueno, mirad, vamos a acercarnos a este acuariete porque ya por fin le tocó cambio de agua y le ha sentado bastante bien el cambio de agua. Después de 14 días con el tratamiento del Easy Blue, o sea, del Blue Exit, perdón, que es el tratamiento para la cianobacteria, tengo que decir que ha mejorado bastante el tema de la cianobacteria. Mirad, esta era la zona más afectada por la cianobacteria. De hecho, la Marsilea crenata se ha recuperado, incluso está sacando brotes nuevos. Así que tengo que decir que empíricamente hemos comprobado y hemos demostrado que a la Marsilea crenata no le gusta nada la maldita cianobacteria, ¿vale? Le impide mucho el crecimiento y, joder, ha sido retirarla en su mayoría, aún quedan conatos, por cierto. No es que haya sido ultra mega super infalible en 14 días, aún quedan restos, pero son restos un poquito más apagadillos. Mirad, si os fijáis, no es un verde intenso ya el que tiene esa cianobacteria por algunas zonas, sino que ya se va poniendo marronzuzca y acabará muriendo seguramente esa cianobacteria. Así que muy contento, de verdad. Lo he probado 2 veces en el canal, no me paga la marca, no me paga absolutamente nada, me lo compré yo el bote y es uno de los productos que recomiendo sí o sí. Pero ojo, esto es como todo, o sea, la cianobacteria sale por múltiples factores. Cuesta mucho determinar cuál es el factor desencadenante para que la cianobacteria explote, muchas horas de luz, como en mi caso, que fue esa explosión, básicamente muchísimas horas de luz, que se me olvidó una semana apagar esto y estuvo una semana entera encendido el acuario, tela. Desequilibrios a favor de los fosfatos, falta de circulación de agua por determinadas zonas, todo eso, o la conjunción de todos esos factores, o solo un factor de ellos, desencadenamos pequeños problemas con esa cianobacteria. ¿Qué hacemos? Pues nada, lo tratamos, le damos buena condición de agua al acuario y poco a poco debe mejorar. Y si no mejora, pues toca reiniciar el acuario, desinfectar todo y empezar de cero. Yo la verdad es que las 2 veces que lo he probado me ha funcionado bastante bien, tanto en este acuario como en ese acuario. Así que cero quejas. Producto de 10 bajo mi punto de vista. Ojo, no a todos os funciona, lo he visto en los comentarios y no a todos os funcionará, pero por 12 euros hacer la prueba antes de reiniciar un acuario merece la pena. Luego a los 14-15 días le hacéis un cambio de agua fuerte al acuario, un 50 o un 60% de agua y la verdad es que, oye, todo va a ser mejorar. Así que muy contento y nada, este proyectito que bueno, sigue avanzando. De momento no lo vamos a desmontar todavía, ¿eh? Aún le queda, que conste, que ahora estoy contento con él. Así que nada, seguiremos. Vamos a seguir. Este va a pasar con el holandés. Os quiero contar una cosita con el pico este, con el nano acuario. Bueno, voy a comentar ya el problema, que leches. Vamos al holandés. Y os explico bien. Ya sabéis que en este acuario estamos utilizando desde el primer día el abono, el Tropica Specialist Nutrition, el verde, vamos, el abono verde de Tropica, que bajo mi punto de vista es un acuario de cine, un todo en uno, pero que a mí en este caso, por ejemplo, se me quedaba corto, ¿vale? Me generaban desequilibrios a favor de los nitratos, tanto por el abono, por los productos que se generaban, por los excrementos de las gambitas, del pez y demás, me generaban, pues eso, picos de compuesto nitrogenado, no solo nitratos, ¿vale? ¿Qué pasa con esto? Que las algas filamentosas aprovecharon para salir.
Ya sabéis que con cualquier desequilibrio aparecen las dichosas algas. La filamentosa es algo que a veces se sabe por qué sale, a veces no. Yo, el determinante fue ese, aparte fui a peces, Jorge me dijo, macho Paco, si lo que te está pasando ahí es que tienes un déficit de potasio, y efectivamente, se me estaba quedando un poquito corto de potasio el acuario. Total, que Jorge me dio un botecito de Sikem Potassium, ¿vale? Del Potassium de Sikem, y ahora estoy dando y ya he sido equilibrar ese potasio para que las plantitas sean capaces de absorber esos compuestos nitrogenados extras. Y entre el potassium de Sikem y el Specialized Nutrition de Trópica, ahora tengo los acuarios espectaculares. Este, que está muy bien, salvo la megapoda que le metimos, que están las plantitas a ras y ya están sacando las nuevas hojitas, ¿vale? Pero poco a poco las irán sacando. La semana que viene ya estarán un poquito más avanzadas. Se me está notando, pero es que el pico, que estoy haciendo exactamente lo mismo, seguimos abonando el Specialized, pero también le echamos un poquito de potasio, muy poquito, de los dos. Y tenía un gran problema de filamentosa y está remitiendo a pasos agigantados, y no solo eso, sino que la micrantemoides que tenemos aquí está tirando que se va a salir del acuario. Así que muy contento. Como veis, en este caso era eso, desequilibrio a favor de los compuestos nitrogenados, ¿vale? Amonia, nitratos, cualquier tipo de compuesto. No sabemos exactamente cuál era, porque es complicado determinarlo en estos casos, pero sí en ese caso. En otros casos os vas a ir por un desequilibrio a favor de los fosfatos. En otros casos nunca se sabe por qué os sale. La filamentosa es complicada. Yo en mi caso fue por eso. Pero bueno, el holandés y el pico están genial. ¿Y el Rami cómo está? Pues maravillosamente bien. Está a tope, está hembrita. Me está pidiendo un macho. El macho ya sabéis que se lo vamos a poner, ¿vale? Voy a intentar mover la cámara menos para que no me digáis que soy un terremoto, que eso lo tengo que tener más en cuenta este año. Es uno de mis propósitos de año nuevo. No mover la cámara tanto y no marearos. Los Ramiresis, vamos a meter aquí la parejita de hembras y un macho, ¿vale? Y ya está. No con el objetivo de que críen, pero bueno, para que ver un poquito, pues eso, un trío aquí en cautividad para ver qué son capaces de hacer. Igual son capaces de sacar una puesta, poner huevecitos, no sacar alevines porque es complicado en un acuario comunitario, pero por lo menos para ver el comportamiento, que siempre es bonito de ver. Y ya está. Al low no he tenido tiempo, menos aún malo, he estado todo el fin de semana en la cama metido, entonces a ver si ahora me recupero un poquito y empezamos ya a meterle mano. Pero bueno, eso pronto lo veremos. Vamos a ver el aguas negras y vamos finiquitando. Aquí está el Blackwater Overpower. Madre mía, este sí que está bonito, este acuario. Mirad las rotalas sin CO2, el color que tienen, es que es un espectáculo. Sin CO2, señores, solo un foquito. Buenos nutrientes en el agua, no muchos, bien cortitos de nutrientes, eso sí. Y ya está, pececitos, caracoles a saco, que hay una manta de caracoles de Planorbis. Se van comiendo las alguitas que van saliendo, se van comiendo las cositas y la verdad es que me vienen genial en este acuario, en este low. Así que ni tan mal, muy contento. Pero aquí las cosas que vamos a destacar de este acuario, ¿cuáles son? Por un lado, ya estuve comentando en el resumen semanal pasado el tema de la iluminación. Yo había elegido el Kessil A80 Tune, creo que, bueno, no sé, el A80, ¿vale? El Kessil, que es un foco súper chulo que nos haría unos reflejos súper chulos. Pero me sale el Kessil más el soporte a 175 euros más o menos. Y es una pantalla que salió al mercado hace ya unos 5 o 6 años, si no más. Creo que es 2016 o 2015, si me apuras, esa pantalla. Entonces, entre esa o una Chihiro C2, que es una pantalla bastante más moderna, RGB y demás, pues ¿qué queréis que os diga? Que nos vamos a ir a por las Chihiros y yo creo que no nos vamos a arrepentir. Nos vamos a ahorrar 50 eurazos y los colores que va a sacar de todo lo que hay aquí abajo, que ahora lo vamos a ver, va a ser mucho más, pues eso, más bonito y va a merecer la pena. Esa es mi opinión. Que sí, que los reflejos no van a ser tan naturales, bueno, siempre estamos a tiempo de quitar la Chihiros y poner luego un Tunce cuando vaya un poquito mejor o sea, un Tunce en un Kessil, cuando vaya un poquito mejor de dinero. Pero de momento creo que eso es lo más inteligente y es lo que vamos a hacer. Vamos a acercarnos y vamos a ver a estos pececitos, que esto sí que es una maravilla. Mirad qué joyas. Hay un huevo. O sea, me creía yo que no había, que solo había 8, que había 9, pero yo creo que hay más. Porque cada vez veo uno nuevo que sale de alguna roquita. Ahora no me están esperando aquí. Y están creciendo. O sea, una barbaridad. Los nuevos que llegaron y los viejos que ya habían están creciendo que flipas. Ahora me están dejando mal. Ahora no quieren salir de sus escondites. Se ve que no me han visto o no para el filtro. Pero cuando paras el filtro, mirad, vamos a parar el filtro.
y nos ponemos así. ¿Veis? La única alga que queda ahora mismo es el asta de ciervo, que no sé ya por qué sale aquí, pues no hay C2 ni nada. Mirad, por aquí sale uno y si lo observamos así desde un lateral, mola un montón ver el acuario, porque van saliendo pececillos por todos lados y es un pasote. La verdad es que, oye, van cogiendo colorcitos. Yo ya no sé si son machos, si son hembras, qué más da, ¿no? Al final yo creo que lo interesante pues es tener aquí un buen cardumen y es ir disfrutando de estos pececitos pues semana tras semana, que es de lo que se trata, de ver así pues un hábitat medianamente natural. Mirad, esta por ejemplo yo diría que es una hembra, no tiene tanto color como los otros, pero claro, a saber, habrá que ver lo que sale y habrá que ver emparejamientos y cositas así. Es difícil de grabar estos bichos, más aún cuando el reflejo de esta pantalla. A la Chihiro sí que le voy a poner un deflector de estos que te ahorran esos reflejos, y al ahorrar esos reflejos la grabación va a ser mucho mejor. Pero bueno, eso lo iremos viendo. Lo vamos dejando ya, chicos, que la garganta me va a explotar. Si os ha gustado el vídeo y queréis más vídeos como este, que tenéis que hacer, como siempre os digo, like, suscribíos y nos vemos en un nuevo vídeo. Hasta entonces, sed felices, gente. ¡Adiós!